es la propiedad 3. Entonces, la derivada de una integral indefinida, la derivada de f de x más c, me va a dar el integrando. Y es lo que vimos acá, ¿no? Cuando hice esta de la suma o resta, en suma, el resultado lo derivé y comprobé que me quedaba el integrando, la función f pequeña de x. Ahí estaría entonces comprobada la propiedad 3. La derivada de la integral definida es igual al integral. Vamos a la otra propiedad. Bueno, fíjense que ese dato es algo bueno para nosotros, porque cuando nosotros calculamos, por ejemplo, las derivadas, por ahí hacemos derivadas en el práctico que son muy complicadas, y no teníamos ninguna forma de verificar que estuviese bien el resultado de la derivada. Pero en este caso, cuando voy a resolver una integral indefinida, tengo la chance o la posibilidad de verificar si el resultado que yo tengo después de integrar es correcto o no. Lo único que tengo que hacer es derivar el resultado al integrando. Entonces esa es una ventaja con respecto a las integrales. Vamos a ver ahora la propiedad 4. Bueno, la integral indefinida del diferencial de una función es igual a la función más una constante. Entonces, la integral indefinida del diferencial de la función es igual a la función más la constante. Bueno, ya ahí nos da el ejemplo, ¿no? Tengo la integral, vamos a hacerlo acá nosotros. Tengo la integral del coseno de x. Vamos a hacerlo nosotros al revés. A ver, de la diferencial de x al cuadrado. ¿Cuál sería la diferencial de x al cuadrado? A ver si les pregunto. Díganme ustedes. Si yo tengo la función parábola x cuadrado y le quiero sacar el diferencial, ¿cuál sería el diferencial? ¿Cómo era la diferencial? ¿Se acuerdan? Claro, el diferencial de primer orden y x. Yo tengo la función x cuadrado, ahí está, 2x por el diferencial de x. Ajá, claro. Bueno, está bien. Entonces, vamos a ver la propiedad. Lo voy a escribir primero lo que dice la propiedad. Me dice la propiedad que es la integral indefinida del diferencial de una función, así me dice, va a ser igual a la función, o sea, fíjense que acá es la f pequeña, ¿no? Tengan en cuenta eso, en esta propiedad que estaría referenciando esta f de x más c. Entonces, ¿qué tengo que hacer para comprobar la propiedad? Me dice que la integral indefinida de un diferencial es igual a la función que está diferenciando la constante c. Entonces voy a poner la integral de un diferencial. Así dijimos, ¿no? La diferencia de la parábola x cuadrado era 2x, dijimos, ¿no? Entonces, voy a poner 2x diferencial de x. Esto que está acá sería, entonces, la diferencial. Esta sería la diferencial de la función x cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Expresarla a la integral de esa forma, ¿no? Tengo que volver a expresarla como si fuera la función original. Entonces, esta sería la integral de la diferencial, voy a poner la diferencial de la función, que sería en este caso la función x cuadrado, la integral de la diferencial va a ser igual a la función más la constante. Eso es lo que me dice la propiedad. O sea, esta integral de 2x de x, que esto es la diferencial de la función x cuadrado,
Entonces lo pongo igual a la integral de la diferencial de la función x cuadrado, es igual a la función más una constante c. ¿Ven? Este sería entonces la primitiva, la f de x. Si yo la derivo, compruebo, entonces la derivada de va a ser igual a f de x y esta 2x. Este sería el integrando. 2x, que sería el que está acá, ¿no? O sea, el 2x solo es el integrando, ¿no? Este integrando. Pero 2x por diferencial de x ya sería la diferencial de la función x cuadrado. Entonces pongo diferencial de la función. Y la integral con la diferencial son operaciones opuestas. Entonces cuando yo hago la integral de un diferencial, se cancela la d con la integral y queda solamente la función, más la constante c. Entonces veamos otro ejemplo de este mismo, pero con el ejemplo 1, vemos el ejemplo 2. Que si tenemos la integral sola, pero de la diferencial de x, bueno, son operaciones opuestas. Entonces, como yo les decía, cuando yo tengo la integral de un diferencial, en este caso, ¿qué me queda? Se cancelan estos dos y me queda igual a, o mejor dicho, es la misma propiedad, ¿no? La diferencial de la función x es 1, ¿no? 1 por diferencial, entonces queda x. X. Y si lo comprobamos o verificamos, nos queda f de x es x más c. Entonces la derivada nos queda 1, ¿no? Entonces esta sería lo mismo que poner 1 por diferencial de x, ¿sí? Es igual. Bueno, este sería entonces, si lo vemos igual que el otro, esto que está acá sería la diferencial de la función x. Porque el x derivado es 1. Entonces la diferencial es lo mismo que poner entonces la diferencial de la función x. La integral, como es operación inversa con la diferencial, se cancelan y queda x más c. Bueno, ese sería otro ejemplo de la misma propiedad 4. La integral de un diferencial de una función es igual a la función más una constante. Bien, y ahora veamos la otra propiedad, la propiedad 5, que me dice el diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración. La diferencial de simple interacción f de x va a ser igual a la integral, a la diferencia de la integral definida, que va a ser igual a, hacemos la diferencial era la derivada, se derivó de f grande, derivo la constante, y la multiplico por el de x. Sería la diferencial de cada una por separado, sería la derivada de f' de x por dx, y la derivada de la constante 0, entonces me queda la derivada de la primitiva, que es f pequeña, por dx. Bueno, y ahí me dice entonces, la diferencial de una integral es igual al elemento de integración, me dice, ¿no? La propiedad 5
la diferencial una integral indefinida es igual al elemento de integración. Entonces, la diferencia de la integral esta es igual, haciendo la corta, a f pequeña por dx. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La diferencial de vamos a poner x al cuadrado la diferencia de x cuadrado de x es igual a la diferencia. Bueno, esta la hemos resuelto. Dijimos que la integral de x al cuadrado de x, esa tenía como primitiva a x al cubo más c. Entonces nos quedaba x al cubo sobre 3 más c. Porque la derivada de x al cubo sobre 3 es x al cuadrado. Bueno, pero acá estamos tratando de la diferencial de la integral indefinida. Si yo le saco la diferencial a lo que tengo en corchetes, la diferencial sabíamos que era calcular la derivada y multiplicarlo por la diferencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar esto, que sería x al cubo sobre 3 más c derivado, más c derivado por la diferencial. Eso era sacar la diferencial, ¿no?, de una función, derivarla y multiplicarla por la diferencial. Entonces acá, la derivada de x al cubo sobre 3 me queda x cuadrado por la diferencial. Entonces acá me cumple, digamos, lo que me dice la definición. Esto que está acá, x cuadrado por dx, es lo que llamamos recién elemento de integración, que es f pequeña por la diferencia. Si está f sola nada más, estaría integrando. Y si tengo f de x por dx, es el elemento de integración. Entonces la diferencial de la integral indefinida es igual al elemento de integración. Eso es lo que me dice la propiedad 5. La diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración. Y estas serían entonces las propiedades. Las 5 propiedades que están ahí en el apunte, ¿no? Y como les decía, para que nosotros podamos ir avanzando en esto de las integrales, lo primero que hacemos es ir a la tabla de integrales y ver, digamos, cómo es o el resultado de algunas ya que están hechas en tabla. La más fácil, vamos a ir viendo algunas, entonces vamos a decir tabla de integrales. Y vamos viendo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la integral que vimos recién de la diferencial de x. Como son operaciones inversas, la integral con la diferencial, en este caso, es como que puedo cancelar ahí. Entonces me queda x más c. Y si solo así, fíjense que lo voy poniendo al lado, para yo verificar que esté bien lo que hice, es que la derivada de la integral indefinida de x más c derivado a, que sería el integrando. ¿Ven? Entonces está el diferencial de x solo, pero en realidad hay un 1 acá, como integrando. Ese sería el integrando.
Vemos otro caso. Bueno, si tengo una constante, la que veíamos la propiedad, si tengo una constante k por dx, y saco la constante k afuera, me queda kx más c, como integral indefinida. Si yo la derivo, me queda de vuelta kx más c derivado, sería derivar la primitiva, me va a quedar kx derivado 1, me queda k, y la constante 0. Y esta sería la f pequeña, o integrando. Este sería el integrando, y ese integrando es el que está acá. Este que está acá. Ese sería el k, el integrando. O sea que con la medida que yo voy haciendo cualquiera de las integrales que me plantean, voy verificando a su vez que la derivada de la integral indefinida me quede igual al integrando, a lo que tenga como función. Acá la integral de diferencia de x tenía un 1, por eso me quedó 1 la derivada. X derivado es 1 y c derivado constante 0. Bueno, pero vamos a ver, hay otras formas más avanzadas. Vamos a ver por qué en los polinomios, recién que veíamos cómo sacamos la integral de x cuadrado, que daba x al cubo sobre 3. Hay una fórmula que está en la tabla de integrales, fíjense esta, que es para todos los polinomios. Fíjense acá, x de x a la m. M, un polinomio, el grado del polinomio, un polinomio de grado m por diferencial de x. La fórmula de integración para esta va a ser x a la m más 1 dividido m más 1. Esta fórmula de integración va a ser siempre válida teniendo en cuenta que sea para todo m diferente de menos 1. Para todo n dividido de menos 1. X a la menos 1, ahí no le puedo usar esta fórmula. Bueno. Y ahí, por ejemplo, podría ser cualquier polinomio, ¿no? En este caso, la integral de x a la cuarta, supongamos. X a la cuarta por diferencial de x. Bien. Acá el m, ¿cuánto vale m? Acá estaría ubicado en 4. Me fijo, 4 distinto de menos 1, entonces puedo usar la fórmula esta. Entonces acá, en este ejemplo, el m es igual a 4. Distinto de menos 1. Bueno, entonces utilizo la fórmula esta que me dice acá es x, va a ser igual a x elevado a la m más 1, va a ser 4 más 1 dividido 4 más 1 más c, más la constante c. Entonces, en definitiva, el resultado va a ser igual a x a la quinta dividido 5 más c. Y esa sería la integral indefinida. Si a esta la verificamos, hacemos la verificación de que esté bien. Yo digo, bueno, mi primitiva sería x a la 5 dividido 5, ¿no? Más la constante c, la derivo en ambos miembros. Si derivamos acá, nos va a quedar el integrando, que sería, acá baja el 5, cuando derivo, me queda 5x a la cuarta. Con el 5 de abajo se cancelan los 5, y la derivada de la constante es 0. Entonces me volvió a quedar el integrando, que era este. ¿Cierto? El integrando. Entonces verifico que se comprueba, se verifica que el resultado, digamos, verifico que realmente la derivada de la integral indefinida me queda el integrando.
Y así para cualquier polinomio, por ejemplo, ¿cuál es el que vimos? Algún otro que vimos ahí. X a la cuarta, después vimos, por ejemplo, la integral de x al cuadrado, que teníamos recién, no sabíamos el resultado porque era x al cubo sobre 3. Acá el m es igual a 2, distinto de menos 1. Entonces hago la formulita x a la m más 1, dividido a m más 1. Entonces me queda x al cubo sobre 3 más c. Entonces ahí estaríamos. La integral de x cuadrado diferencial de x, la que veíamos al principio, es igual a x al cubo sobre 3 más la constante c. Si yo lo derivo, vamos a volver a obtener x cuadrado, que es el integral. Ya si no, la otra, la integral de cualquier polinomio que no tenga potencia menos 1, por ejemplo, x diferencial de x, acá el m es igual a 1, entonces me queda x a la m más 1, dividido a m más 1, entonces me queda x al cuadrado sobre 2 más c, más la constante c como primitiva. Pero fíjense que me da la opción de que fueran negativos también los exponentes, o sea, no solo polinomios, sino que podría ser, veamos acá, que fuera, por ejemplo, la integral de x elevado a la menos 3. No es un polinomio, pero también cumple con el formato de la fórmula. El m es igual a menos 3, que es distinto de menos 1, y aplico lo mismo. X a la m más 1, dividido m más 1, más c, más la constante de integración. Siempre por ahí no olvidan, por siempre hay que poner la constante. Y esto va a ser igual a x menos 3 más 1, nos quedaría a la menos 2. Dividido menos 3 más 1, menos 2. Más la constante c. Entonces la primitiva, vamos a verificarlo acá, nos está quedando igual a, vamos a pasar aquí el menos, quedaría sin el menos, 1 sobre 2, y puedo pasar el x a la menos 2 abajo, como x al cuadrado. X al cuadrado más la constante c. Bueno, y verifiquemos que sea correcto, es decir, que la derivada de la primitiva, de la integral indefinida, yo la derivo y me tiene que quedar el integrando. Entonces, la derivada de esto me tiene que quedar x a la menos 3. Entonces, me quedaría, bueno, la derivada de f grande de x decíamos que era el integrando. Y para derivar esto, ¿cómo hacemos acá? A ver, tengo la derivada, puedo aplicar acá la derivada del cociente. Entonces podemos poner menos, voy a dejar el menos ese ahí, ¿cómo está? Hago la derivada del cociente, u sobre b. Entonces, ¿cómo era la derivada de u sobre b? Era la derivada del numerador, ¿cómo se le pongo ahí? Derivada del cociente de u sobre b, y esta era la derivada de esto, era i prima, u prima por b menos u por b prima sobre b al cuadrado. Entonces, bueno, la derivada del 1, que es el numerador u, es 0, ¿no es cierto? 0. Por el denominador sin derivar, menos el numerador que vale 1, por b', la derivada de 2x cuadrado queda x. Y esto dividido b al cuadrado. 2x cuadrado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, 0 por 2x cuadrado se va. Entonces nos queda
Con el menos que pongo afuera. Acá nos queda menos 4x en el numerador. 2 al cuadrado queda 4. X al cuadrado me queda x a la cuarta. Bueno, ya ahí puedo simplificar el 4 con el 4 y el x con el x a la cuarta. Menos me queda más. Entonces me queda igual a 1 sobre x al cubo. Bueno, que sería lo mismo que poner x a la menos 3. Bueno, pero fíjense qué bueno que tiene las integrales que nosotros, una vez que hemos resuelto la integral indefinida, puedo saber si el resultado está bien. Esto lo que nos dio era el integrando. Siempre nos tiene que dar el integrando. ¿Ven? Bueno, o sea, una vez que integramos la integral indefinida, le sacamos la derivada para ver que esté todo bien, este resultado que hemos obtenido. Y haciendo todos los pasos voy a llegar a obtener de vuelta al integrando, que era x a la menos 3 en este caso, en este ejemplo. Se puede verificar que esté bien lo que hago. Por ahí cuando son estas integrales fáciles, digamos, es fácil comprobarlo. Ya cuando tengo unas funciones cocientes de binomio, integrales sucesivas, digamos que puedo integrar una vez, puedo hacer integrales sucesivas, ¿sí? Si yo tengo una integral, o sea, una función, la puedo integrar una vez, obtengo un resultado, y ese resultado lo puedo volver a integrar varias veces, cuanto me haga falta. Sí, sí existiría. Bien. Si hoy está justamente, ayer estaba haciendo justamente algo así, ¿no? Tenía que encontrar una función original y tenía que integrar para obtener, dos veces hay que integrar para obtener la función que se puede hacer, digamos. Bueno, pero básicamente lo que ustedes tienen que ir haciendo ahora para que podamos empezar con el tema de integrales, exactamente, es como integrar varias veces, sí, como derivar varias veces, digamos. Sobre todo hacia acá, quizás no le encuentre una aplicación, pero cuando vemos este tipo también, por ejemplo, podemos ver integrales dobles. En análisis matemático 2 se ven integrales dobles, que es la doble integral. En realidad, la doble integral, te lo vamos a ver cuando veamos la integral definida, es lo mismo que una integral definida que calcula eh, digamos, se pueden calcular o aplicar integrales dobles o integrales triples que tienen un sentido matemático, digamos, en las integrales. Por ejemplo, nosotros podemos, qué se llama, una integral, una doble integral. Les muestro más o menos cómo sería una doble integral. Si yo tengo un dibujo, vamos a ver un dibujo. Supónganse que tengo acá una recta. La recta y igual a x. ¿Sí? Por un lado, ¿no es cierto? En el plano. Bueno, y tengo otra función. Vamos a poner otra que sea una parábola. Vamos a poner acá. Acá x vale 1. Y ahí vale 1, ¿no? En el punto 1, 1. Y vamos a poner otra función que pase por ahí, por el punto 0, 0 y por el punto 1, 1. Vamos a escribir la parábola. Entonces, otro color. Entonces acá tengo otra función que esta sería la parábola. Bien. Entonces, supónganse que nuestro objetivo sería ahora sacar el área que está acá adentro. Lo que marque o sombreado, quiero saber cuánto será el área contenida entre la curva de la parábola y la recta. Entonces, podría plantear una doble integral acá.
sería así. La extensión que está abajo es la inferior, la parábola, digamos, la voy a llamar, esta sería f de x. Bueno, entonces para sacar el área, con una doble integral sería la integral que está entre x sub 1 y x sub 2 de la integral que está entre i1 y 2. i1 y i2. Y acá pondría dos diferenciales. Acá agregaría dos diferenciales. Uno para la i, diferencial de i, y el otro para la otra integral. Fíjense que el orden de la integral. Esta, la x, la que tiene x, la de afuera va con esta, con la diferencial de x. Y la otra integral, que es esta que está acá, va con la diferencial de y. Estos que está acá son límites de integración entre x1 y x2. Por ejemplo, acá en el dibujo, veríamos que el límite inferior en el eje x, el límite inferior va en 0. Este sería el x1. Y el límite superior sería este, que vale 1. Ahí estarían los límites de integración en x, en el eje x. Después de los límites de integración en el eje de las y, sería ver quién está inferior y quién es superior. Fíjense que el tramo que va de 0 a 1, inferior es la parábola, que está abajo. Si bien después se invierte y pasa a ser la parábola más grande que la recta, en este intervalo que va de 0 a 1, la que está abajo es la parábola. Y la que está arriba es la recta, y igual a x. Entonces acá el inferior i1 sería la parábola. Y el i2, el superior, sería la recta. Bueno, entonces vamos a ponerlo acá en los límites y vamos a plantear la integral esta. Una integral doble, fíjense. Entonces sería, vamos a ponerle los límites de integración. Decíamos que la integral para x va entre x1 y x2. O sea, en este dibujo va de 0 a 1. Desde 0 hasta 1. Para x. Y para y, la otra integral va entre lo que está inferior, que sería en el dibujo la parábola, decíamos. I1. Entonces a este le voy a poner I1 a la parábola. I1. Y la otra, la que está encima digamos, es I2. Entonces, I1 es la parábola. Entonces le pongo acá, ¿ven? La parábola. Inferior. Extremo inferior de la integral definida. Esta es una integral definida, ¿ven? Ya no es indefinida, sino que acá estoy tomando una parte del dominio de la función. Entre 0 y 1 en x y entre la parábola x cuadrado y, en este caso, la función recta. La función identidad como extremo superior. Y acá pongo el orden de los diferenciales, muy importante. Esta integral última es la que está con i, entonces lleva la diferencial de i. La otra integral es la que lleva la